Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a tratar de terminar en un solo video, en una sola entrega, los tres artículos que nos hacen falta para terminar esta cuestión tercera. En el sexto artículo, que es el que sigue, Santo Tomás se pregunta si la bienaventuranza consiste en la consideración de las ciencias especulativas. Y esto, claro, se une con lo que nos viene diciendo en el artículo anterior. Nos dejó claro que esa bienaventuranza de la que nos está hablando en estas cuestiones es una operación del entendimiento, y más específicamente del entendimiento en cuanto a su función contemplativa. Nos dijo con toda claridad que en esa bienaventuranza perfecta que esperamos para la vida del cielo, consistirá principalísimamente en la contemplación del bien divino y el gozo o la delectatio en latín, que de manera consiguiente se seguirá para la voluntad. Ahora se pregunta, ya habiéndonos aclarado que la bienaventuranza es una operación de el entendimiento en su función especulativa de aprehensión de la verdad, se pregunta si esa bienaventuranza consiste en la consideración o la especulación de las ciencias, en el estudio, como si dijéramos en el estudio de las ciencias especulativas. Ustedes recordarán que en la Edad Media autores como Santo Tomás seguían esa clasificación de las ciencias que venía de Aristóteles y que las dividía en ciencias de lo real, especulativas, que son la filosofía de la naturaleza, la antropología, entre esas, la ciencia metafísica, por supuesto, la lógica, y las ciencias prácticas del hacer, donde está toda la esfera de la ética tanto individual, que llamaban monástica, como la ética del grupo familiar, que se llamaba económica, y la ética del grupo político, que se llamaba precisamente política. Entonces, se pregunta a Santo Tomás si está nuestra felicidad en el estudio de las ciencias especulativas. Y nos va a responder, es una respuesta amplia, vamos a tomar solo algunos apartados. Dice nuestro santo, como queda dicho, la beatitud. Beatitud es otra palabra que se usa sinónima de bienaventuranza, felicidad plena o fin último. La beatitud del hombre puede ser perfecta e imperfecta, mas debe entenderse por beatitud perfecta la que realiza la verdadera esencia de la beatitud, mientras que la imperfecta no alcanza a ello, sino solo participa de alguna semejanza parcial de esa beatitud perfecta. Así como la perfecta prudencia se encuentra en el hombre que posee la idea completa de lo que debe hacerse, y la prudencia imperfecta se da en algunos animales que poseen algunos instintos particulares para ejecutar obras parecidas a la prudencia. Entonces nos está diciendo que hay una beatitud perfecta y una beatitud imperfecta. Esto supuesto, es decir, dicho lo anterior, la beatitud no puede consistir de modo esencial en la consideración de las ciencias especulativas. Repito, la beatitud no puede consistir de modo esencial
en la consideración de las ciencias especulativas. Para evidenciarlo, tengas en cuenta que la consideración de la ciencia especulativa no se extiende más allá del alcance de sus principios. Toda ciencia se contiene en sus principios. Y los primeros principios de las ciencias especulativas son captados por los sentidos, como dice Aristóteles. Aquí va a usar Santo Tomás un argumento que toma diríamos hoy, de la lógica de las ciencias. Las ciencias, este es un principio aristotélico, muy tomista, muy clásico. Las ciencias todas las ciencias, están contenidas virtualmente en sus principios. Toda ciencia depende de unos principios. ¿Cómo así, Leonardo? Lo hemos hablado muchas veces y perdonen la costumbre de repetirme, pero es que es tanto contenido que a veces diera la impresión de que hacemos referencia a algunas doctrinas que ya hemos hablado hace 10 o 15 o 20 videos y se siente un poco la necesidad de repetir lo que allí se dijo para mayor claridad de lo que se está diciendo ahora. Las ciencias necesitan principios. ¿Por qué? Porque la ciencia se encarga o se construye con la demostración, el acto demostrativo. El acto de demostrar es el acto constitutivo de las ciencias. Una ciencia demuestra cosas acerca de su objeto, si no, no sería ciencia. Precisamente una ciencia es ciencia en la medida en la que puede mostrar las causas de su objeto de estudio, porque claro, en la teoría clásica de las ciencias solamente se tiene ciencia de algo en la medida en que se alcanzan las causas de ese algo. Cuando el objeto X es objeto de estudio de una determinada ciencia, lo que se intenta es encontrar las causas de X, sus razones, sus constitutivos. Por eso digamos que epistemológicamente hablando, se requiere de la demostración para la constitución formal de la ciencia. No hay ciencia sin demostraciones, ninguna, piensen en cualquiera. No hay ciencia sin demostraciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, que con base en esto es por lo que la historia no ha sido reconocida como una ciencia en el sentido más duro de la palabra ciencia, del concepto ciencia en su sentido más estricto, porque la historia no realiza verdaderamente demostraciones. La ciencia relata, la ciencia histórica relata los hechos, encuentra correlaciones, encuentra posibles causalidades múltiples de un acontecimiento, pero no lo demuestra en el sentido de con toda precisión y con toda veracidad decir esto es causa, fue causa de esto y nada más que esto fue causa de que ocurriera esto o aquello. Por eso la ciencia excluye, el concepto de ciencia tiende a excluir algunas disciplinas como la historia de ese conjunto de las ciencias por el factor demostrativo. Y resulta que para realizar una demostración lo que se requieren son unas premisas, lo vimos en la lógica. A partir de unas premisas se llega a una conclusión, pero esas premisas a su vez o son evidentes o requieren demostración. Si son evidentes, ahí tenemos esos principios de esa ciencia, pero si son premisas que a su vez requieren ser demostradas, pues pasan a necesitar, epistemológicamente hablando, de unas premisas anteriores que sirvan de antecedente para demostrarlas. Pero este proceso
de premisas que requieren ser demostradas no puede ser infinito, porque si fuera infinito, entonces no habría ciencia actual. ¿Por qué? Porque el infinito implica la ausencia de un primer en una serie, de un primer elemento de una serie. Y si las conclusiones de hoy, de X ciencia, dependen de unas premisas, cuya verdad a su vez depende de ser demostradas en otro razonamiento, que también está conformado de premisas y conclusión, y cuyas premisas también requieren ser demostradas porque no son evidentes, no son principio, entonces iríamos en una cadena infinita y faltando, no existiendo en lo infinito, pues por definición no existe algo primero de lo cual el resto dependa. Faltando eso primero, pues se quedaría sin fuerza demostrativa el resto de la cadena de premisas que se utilizan para las demostraciones actuales. Por eso se dice en sana teoría de la ciencia que toda ciencia parte de unos principios. Y Santo Tomás dice, toda ciencia se contiene virtualmente en sus principios. Ahora bien, los primeros principios de las ciencias especulativas son captados por los sentidos, como dice Aristóteles. Todo lo conocemos por medio de los sentidos. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Eso es una tesis de teoría de la ciencia clásica aristotélica que hay que entender bien, porque luego los empiristas la tomaron, la distorsionaron para hacerle significar que no conocíamos nada más que lo que conocíamos por medio de los sentidos, y esa es una distorsión. Eso no fue lo que quiso decir Aristóteles, porque Aristóteles proponía la abstracción a partir de lo sensible. Entonces es cierto que el fundamento de todos los conocimientos humanos es el conocimiento sensible, pero también es cierto que el entendimiento posee una facultad con la capacidad de abstraer las esencias inteligibles de las cosas materiales captadas por los sentidos. Entonces no es que solamente conozcamos lo material es el escalón necesario, si se quiere, el trampolín que nuestra inteligencia encarnada en un sujeto corporal requiere para, a partir de allí, realizar su acto propio de abstracción y elevarse al conocimiento de realidades superiores a la materia. Entonces fue una distorsión total la propuesta de los empiristas de decir que ese principio de que nada está en el intelecto que no haya pasado por los sentidos significaba que solamente conocíamos cosas sensibles. Entonces, dice aquí, continúa, dice nuestro santo, por lo tanto, toda la consideración de las ciencias especulativas no puede ir más allá de donde conduce el conocimiento de las cosas sensibles. Pero en el conocimiento de las cosas sensibles no puede consistir la última felicidad del hombre, que es su perfección suprema, y ninguna cosa puede ser perfeccionada por otra inferior, al menos si no se encuentra en ella alguna participación de la superior. Estamos, para no perdernos de lo que es el asunto de este artículo, se está preguntando Santo Tomás si la suprema felicidad del hombre consiste en el estudio, en la ciencia que se adquiere, en la contemplación que se adquiere en esas llamadas ciencias especulativas, es decir, en las ciencias que se encargan del estudio de esta realidad, especulativamente de esta realidad física, material. Podríamos decir, por ejemplo, la cosmología moderna, que tanto ha avanzado y que tan llena está de teorías interesantísimas y a veces muy fantasiosas, como esa de los universos múltiples, hablaremos en algún momento. Podríamos poner esa cosmología como ejemplo de ciencia especulativa. No tiene un fin práctico directo, es especulación. Especulación viene de la palabra speculum, que significa espejo. El espejo refleja la realidad. La ciencia especulativa busca reflejar, aprehender, conocer la realidad. La cosmología moderna busca eso, busca conocer los espacios siderales, como si dijéramos, pero también su desarrollo tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso estudian el origen
de las galaxias, por ejemplo, y ahí está todo el tema del Big Bang y todo eso. La cosmología es un ejemplo entonces de esas ciencias especulativas cuyo estudio está aquí preguntándose Santo Tomás si estudiar todas esas cosas a las cuales nos dan acceso a las ciencias especulativas como la cosmología constituye ese fin último, porque muchos lo creen, hay científicos, sobre todo estos divulgadores, que de unos años a esta parte se ha vuelto tan frecuente que grandes físicos escriban libros súper sencillos para divulgar esa ciencia tan compleja, con ese aparato matemático tan complejo, pero ponerlo al alcance de la persona de a pie, las grandes cuestiones cosmológicas, la física cuántica, etc. Conocer eso, ese conocimiento es el fin último del hombre. Ellos lo defienden y lo dicen así en muchos de sus libros. Dicen que ese es el límite del humano, que ese es a todo a lo que puede aspirar el humano y que es la felicidad y el gozo más alto, el gozo intelectual de comprender todas estas cosas. Pero dice Santo Tomás que porque la ciencia, toda ciencia, depende de sus principios necesariamente, está contenida en sus principios. Esos principios le marcan ese límite a la ciencia. La ciencia, toda ciencia, no puede ir más allá de sus principios. Y en el caso del hombre y de las ciencias especulativas, por medio de las cuales conocemos lo real, ese límite lo marcan unos principios que han sido tomados de la realidad sensible. Por lo tanto, hay un límite, y por eso dice acá, por lo tanto, toda la consideración de las ciencias especulativas no puede ir más allá de donde conduce el conocimiento de las cosas sensibles. Pero en el conocimiento de las cosas sensibles no puede consistir la última felicidad del hombre, que es su perfección suprema, y ninguna otra cosa puede ser perfeccionada por otra inferior. No podemos, siendo alma y cuerpo, espíritu, no podemos recibir perfección completa a partir de cosas que nos son inferiores, como son todas aquellas que podemos especular a través de las ciencias. Es evidente, continúa diciendo el santo, es evidente que la naturaleza de la piedra, por poner un ejemplo, o de cualquier otra realidad es inferior al hombre. Por eso la forma de la piedra, ya lo hemos hablado muchas veces, no perfecciona al entendimiento en cuanto tal, sino en cuanto hay en ella participación de algo superior al entendimiento, a saber, la luz inteligible de algo o algo similar. Ahora bien, todo lo que existe por otro se reduce a lo que es por sí. Por ello es preciso que la perfección última del hombre sea producida por el conocimiento de una realidad superior al entendimiento, pues ya queda demostrado que por las cosas sensibles no se puede llegar al conocimiento de las sustancias separadas que están por encima del humano entender. Resta pues que el hombre no puede obtener su bienaventuranza por la consideración de las ciencias especulativas. No obstante, lo mismo que en las formas sensibles, se participa una cierta semejanza de las sustancias superiores, así también la contemplación de las ciencias contiene cierta participación de la verdadera y perfecta beatitud. No puede ser la beatitud, pero tiene cierto parecido, como si dijéramos, esa comprensión de la cual se felicita y se enorgullecen tanto los científicos que comprenden cosas acerca de las galaxias y el Big Bang y todo eso, y nos escriben y nos regalan libros tan maravillosos, por ahí tengo varios. Esa comprensión no es la suprema felicidad del hombre, pero se le parece, dice Santo Tomás, se le parece, guarda cierta semejanza, cierta participación, dice cierta participación, es decir, tiene una parte, participación es tener parte. Ese estudio de las cosas, esa comprensión de la realidad se parece, tiene una parte de parecido con la que sí, de verdad, el conocimiento que sí será el fin último del hombre, que es lo que estamos buscando. ¿Cuál será ese conocimiento? Nos lo ha dicho ya en varias oportunidades como de pasada, pero todo apunta a lo que ustedes ya están pensando. Entonces, las ciencias, conclusión del artículo número 6, el conocimiento de las ciencias, por más que tú puedas comprender la física cuántica y la cosmología moderna y ser un experto en el Big Bang, y conocer los últimos
recónditos, secretos íntimos del funcionamiento de las estrellas, de la evolución del universo, de las galaxias, de su comportamiento, de sus movimientos, de su matemática. Por más que puedas llegar a comprender todo eso, todavía no se podrá decir que hayas alcanzado la felicidad y la bienaventuranza. Alcanzarás por mucho una parte, una cierta semejanza, pero el entendimiento del hombre no puede alcanzar su plena perfección solo con el conocimiento de esas cosas, porque esas cosas le son inferiores y nada se perfecciona, nos lo acaba de decir aquí Santo Tomás, nada se perfecciona en virtud de algo que le es inferior, se requiere algo superior a esas ciencias especulativas. Bien, vamos a ver. En el artículo 7 ya nos dijo que las ciencias especulativas no. Ya nos dijo que era una operación del entendimiento especulativo, pero que no del entendimiento especulativo en cuanto se entrega al estudio de las ciencias especulativas. Ahora en el artículo 7 se pregunta si la bienaventuranza consiste en el conocimiento de los ángeles, porque muchos lo han dicho a lo largo de la historia. Ha habido pensadores que han propuesto y doctrinas religiosas que han propuesto que Dios es muy alto, Dios es inalcanzable, Dios es inaccesible, por lo tanto el pedacito de felicidad que le corresponde al hombre es entrar en contacto con los ángeles. Los ángeles serían como una especie de mediadores de punto medio posible para nosotros, de punto medio entre esa divinidad inaccesible y el hombre y su deseo de felicidad. Entonces, conocer a los ángeles, convivir con los ángeles y tener contacto con los ángeles sería realmente esa suprema felicidad a la que podríamos aspirar, y Dios seguiría allá inaccesible en un cielo exclusivo para él. Esto ha sido defendido por corrientes religiosas y pensadores. Santo Tomás se lo pregunta: ¿será la beatitud consecuencia de entrar en contacto con los ángeles, conocerlos, volvernos amigos, convivir con ellos? Su respuesta va a ser: ya se dijo que la beatitud perfecta del hombre no consiste en lo que perfecciona al entendimiento por participación de otro principio, sino en lo que es su perfección por esencia. Es evidente que un ser perfecciona una potencia en cuanto le pertenece lo que es objeto propio de tal potencia. ¿Ya se perdieron? Miren, parece un trabalenguas. Es evidente que un ser perfecciona una potencia en cuanto le pertenece lo que es objeto propio de tal potencia. Es decir, piensen ustedes en la potencia visiva, la vista. Es una potencia, la vista. ¿Cuál es su objeto? El color. Por lo tanto, para traducir este trabalenguas, por lo tanto, una cosa, algo, tendrá capacidad de perfeccionar el ojo en la medida en que tenga color. En la medida en que algo sea coloreado, mucho o poco, este color o aquel, en esa medida tendrá capacidad de perfeccionar a esa potencia que es la vista. Ahora lo vuelvo a leer y tendrá más sentido. Es evidente que un ser perfecciona una potencia en cuanto le pertenece o tiene lo que es objeto propio de tal potencia. Ahora bien, el objeto propio del entendimiento es lo verdadero. Otra tesis clásica de la filosofía aristotélico-tomista: el objeto propio del entendimiento es lo verdadero. Por lo tanto, todo ser que tiene verdad participada, es decir, todo ser que tiene una parte de verdad porque tiene una parte de ser, recuerden que ens et verum convertuntur, la verdad y el ente se identifican o son conceptos convertibles, puede usar el uno o el otro, matizando, pero se identifican en la realidad. El objeto propio del entendimiento es lo verdadero. Por lo tanto, todo ser que tiene verdad solo participada no hace con su contemplación al entendimiento perfecto en grado supremo. Y si es idéntica la condición de las cosas en el ser y en la verdad, como dice Aristóteles, se sigue que todo ser por participación es verdadero por participación. Los ángeles tienen el ser participado, ya que solo Dios, en solo Dios hay identidad de su ser con su esencia, como ya se dijo. Tenemos pues
que solo Dios es verdad por esencia. Su contemplación, solo su contemplación puede dar la felicidad perfecta. Sin embargo, nada impide obtener alguna beatitud imperfecta en la contemplación de los ángeles y aún más alta que en la consideración de las ciencias especulativas. ¿Qué nos acaba de decir Santo Tomás? Esto daría para todo un libro. Este pedacito que nos acaba de regalar nuestro santo daría para todo un libro, porque realmente aquí está el fundamento de todo. Santo Tomás dice, una cosa perfecciona una potencia en la medida en la que tiene el objeto de esa potencia. Como las cosas coloreadas, en la medida en que estén coloreadas, pueden perfeccionar más o menos al ojo, que es la potencia que ve, que aprehende el color. Ahora, trasladando eso al entendimiento. El objeto del entendimiento es la verdad. Por lo tanto, en la medida en que algo tenga verdad, en esa medida puede perfeccionar esa potencia que es el entendimiento. Pero dice Santo Tomás que las cosas finitas que participan del ser tienen también una verdad finita y participada, porque una cosa es tanto verdadera cuanto tenga de ser. El ser y la verdad de una cosa se identifican. ¿Cómo así? Sí, claro. Digamos que quiero conocer un árbol, el árbol grande que está aquí al frente del apartamento. Lo quiero conocer su verdad, sus verdades, decir verdades acerca de ese árbol, y entonces puedo empezar a hablar de su color, de su tamaño, de su grosor, de sus hojas, de sus frutos, de la florecita que le sale de vez en cuando en ciertas épocas del año. Todas esas serán verdades que yo diré acerca del árbol, pero esas verdades dependen del ser del árbol. Yo no puedo ir más allá de lo que es el ser del árbol. El árbol en su ser tiene unos 15 metros de alto, ese es su ser. Por lo tanto, la verdad que yo puedo decir de la altura de ese árbol tendrá ese límite, el ser del árbol. Yo no podré decir que tiene 20 metros de alto, porque estaría afirmando algo que va más allá del límite del ser del árbol. Por eso decían los escolásticos que una cosa tiene tanto de verdad cuanto tiene de ser. Y entonces los entes, los seres del universo creados, finitos, tienen ser participado, tienen una parte del ser que les es concedida por el Creador, que es el ser por esencia. Solo Dios es el ser por esencia, sin tener limitado su ser o participado o tener solo una parte. Es el ser, el ipsum esse subsistens, el mismísimo ser subsistente. Su esencia es ser en Dios, y solo en Dios su esencia se identifica con su ser, que es algo un poquito enredado, pero es el corazón de la doctrina de Santo Tomás, de todo su sistema, y ya lo hemos hablado aquí en otras oportunidades. Entonces, todo lo que no sea Dios, por decirlo en palabras sencillas, todo lo que no sea Dios es limitado, tiene ser limitado, y si tiene ser limitado, tiene verdad limitada. Por lo tanto, ninguna cosa que no sea Dios puede dar la total perfección al entendimiento cuyo objeto es la verdad. ¿Se fijan a dónde llega Santo Tomás? El objeto del entendimiento es la verdad. Listo. Entonces, solo aquello que sea verdad total y plena, solo aquello que sea verdad por esencia, puede ser apto para dar al entendimiento la plenitud de su capacidad. Nada, ni siquiera los ángeles con todo y que tienen una naturaleza superior a la humana, ni siquiera conocer la verdad de los ángeles, que depende de su ser, hace feliz, plenamente feliz al hombre, porque esa verdad que podemos conocer de ellos es limitada, porque su ser es limitado. Solo en Dios, solo en Dios. Leamos esa parte. Solo Dios es verdad por esencia. Su contemplación puede dar la felicidad perfecta. Solo Dios. Y en el artículo 8 se pregunta entonces, ya después de este recorrido, después de que nos dijo la beatitud es algo creado, la beatitud es una operación, la beatitud es operación de la parte superior, la beatitud es operación del entendimiento, la beatitud es operación del entendimiento especulativo. La beatitud no es especular sobre ciencias, sobre la realidad, cosmología, por ejemplo, química, física. La
beatitud no es especular conocer la verdad de los ángeles por su limitación, o sea, incluso los ángeles son limitados. Ahora, después de este viaje donde ha ido precisando el concepto de beatitud, se pregunta: utrum beatitudo hominis sit in visione divine essentiae. Si la beatitud o suprema felicidad del hombre consiste en la visión de la divina esencia. Leamos su respuesta, porque Santo Tomás se explica a sí mismo. La última y perfecta bienaventuranza no puede estar sino en la visión de Dios. Para evidenciarlo deben considerarse dos cosas. Primero, el hombre no es perfectamente feliz mientras le quede algo por desear y buscar. Obvio, alcanzar la suprema felicidad implica que no quede otra cosa por fuera, porque imagínense ustedes una felicidad donde supuestamente la alcanzo, pero todavía sigo deseando eso que está allá. Pues entonces no sería la felicidad completa y perfecta. El hombre no es perfectamente feliz mientras le quede algo que desear y buscar. Segundo, la perfección de cada facultad, las potencias, debe apreciarse por la naturaleza de su objeto, como ya dijimos. Ahora bien, el objeto del entendimiento es lo que cada cosa es, la verdad de cada cosa, la esencia de las cosas. Por lo cual la perfección intelectual se mide por el conocimiento de la esencia de una cosa. Si pues un entendimiento conoce la esencia de algo, de algún efecto, pero no puede percibir la esencia de la causa de ese efecto y saber qué es esa causa, no se puede decir que tal inteligencia alcance la causa, aunque por el efecto pueda conocer que existe. Bien. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Santo Tomás está diciendo que podemos conocer muchas cosas limitadas, finitas, que implican la necesidad de una causa, por eso las llama efectos. Todo aquello que al estudiarlo se nos revela finito, dependiente, con un ser y con una naturaleza participada, nos revela la existencia de una causa, aunque todavía no nos diga qué es esa causa. Entonces dice Santo Tomás que si con el entendimiento conocemos algo con esas características de ser limitado y de requerir causa, podemos conocer que necesariamente, o deducir que necesariamente debe existir esa causa. Pero si no la conocemos en lo que realmente es, pues entonces no se puede decir que comprendemos la causa de esa cosa, solo intuimos y deducimos su existencia. No podemos decir entonces que tal inteligencia alcance la causa, aunque por el efecto conozca que existe esa causa. De ahí que el hombre quede, después de haber conocido el efecto y la existencia de su causa, le quede todavía un deseo de saber también qué es la causa, deseo que es de admiración y provoca la investigación, como dice Aristóteles. Por ejemplo, cuando uno al ver un eclipse entiende que debe tener una causa, pero la ignora y por eso se admira ante esa extrañeza, indaga y no descansa en su investigación hasta llegar a conocer la esencia de la causa. Cada vez que conocemos algo y comprendemos que debe ser causado, que es causado, nos queda, comprendemos la existencia de la causa, pero todavía no aprehendemos la esencia de esa causa. Ningún efecto revela a plenitud la esencia de su causa, revela de entrada su existencia. Si vamos caminando por la playa y vemos una cabaña muy bien hechecita, con sus puertas y sus ventanas, evidentemente conocemos la existencia de la causa necesariamente, pero todavía no sabemos qué es, quién fue. Entonces queda, dice, ese deseo de conocer la causa. El conocimiento no se acaba todavía. Cuando vemos la cabaña y decimos, sí, alguien la hizo, ahí todavía el conocimiento no descansa. Queda un deseo y un impulso y una necesidad de comprender la causa de eso que nos produce admiración. Si pues el entendimiento humano, al conocer la esencia de un objeto creado, o cualquiera, aquí podríamos decir, si pues el entendimiento humano, al conocer la esencia de cualquier cosa en la creación, de cualquier cosa en el universo, no sabe de Dios sino que existe,
que existe, debe existir, su perfección no se ha elevado aún a alcanzar pura y simplemente la causa. Le queda el deseo de indagar y conocer esa causa y por consiguiente aún no es perfectamente dichoso. En conclusión, para la perfecta beatitud se requiere que el entendimiento alcance la misma esencia de la causa. De esta manera logrará la perfección por la unión con Dios como objeto, en el cual únicamente está la bienaventuranza del hombre, como ya se dijo. ¿Qué nos está diciendo Santo Tomás? Nos está diciendo, miren, esfuércese todo lo que quiera el hombre y la sociedad por conocer el universo, por profundizar en los secretos de la biología, de la cosmología, de la genética. Rompa las partículas subatómicas todavía otro poquito y siga indagando qué es lo que hay más allá. Y conozca lo que hay más allá de las galaxias más lejanas y comprenda la matemática de todos esos movimientos. Y profundice en el Big Bang y en los segundos que ocurrieron después y en cómo ha evolucionado todo desde entonces. Conózcalo todo. Conozca incluso a los ángeles. Llegue incluso al conocimiento de los ángeles. Conozca cómo son. Incluso conviva con ellos. Seguirá todavía la inteligencia, el entendimiento humano con un deseo de conocer la causa de todo eso. Porque al estudiar esas cosas se nos revelan como limitadas en el ser, limitadas en su verdad, con ser y verdad participadas. Y no descansa el entendimiento hasta que pueda comprender la causa, pero no solo en que existe, sino en su ser. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, el entendimiento del hombre, su deseo de saber, de contemplar, solo se verá satisfecho con la contemplación de la esencia, de la causa de todas las cosas. Eso es lo que nos acaba de decir Santo Tomás, y esa es la gran conclusión de esta cuestión número 3. Breve resumen. En la primera cuestión nos profundiza el sentido del concepto de fin último. En la segunda cuestión descarta candidatos a ser ese fin último. En la tercera nos va precisando el concepto de fin último hasta llegar en el artículo 8 a decirnos: la bienaventuranza, la suprema felicidad del hombre únicamente puede estar en la contemplación de la esencia de Dios. Tremendo recorrido, y aún nos hacen falta 2 cuestiones para esta introducción que estamos haciendo a la ética de Santo Tomás. La cuestión 4 y la 5. En la cuestión 4, Santo Tomás lo que va a hacer es un recorrido por cosas que se requieren para la bienaventuranza, cosas que están implicadas en la bienaventuranza. Por ejemplo, si va a haber delectación en esa bienaventuranza. Segundo, ¿qué es lo principal? ¿La delectación o la visión? ¿La aprehensión intelectual de Dios o la delectación, el gozo que se sigue de ello? Tercero, si se requiere la comprensión, si se requiere la rectitud de la voluntad, etcétera, etcétera. Y en la quinta cuestión, Santo Tomás se va a preguntar cómo ocurre ya más en concreto esa consecución de la bienaventuranza. Si el hombre puede conseguir la bienaventuranza, nos ha estado hablando durante 4 cuestiones de la bienaventuranza. Entonces se pregunta en la cuestión 5 si el hombre realmente la puede alcanzar, porque muchos a lo largo de la historia han sostenido filosofías pesimistas de la vida, en la cual el hombre es un ser absurdo, un ser que viene de la nada y camina hacia la nada. Entonces se pregunta Santo Tomás si el hombre realmente puede conseguir esa bienaventuranza, si un hombre puede ser en el cielo más bienaventurado que otro, si alguno puede ser bienaventurado en esta vida, si la bienaventuranza que ya alcanzamos se puede perder, si el hombre por sus medios naturales puede llegar a esa bienaventuranza, y varias cosas más para terminar de redondear todo el asunto de la bienaventuranza o la suprema felicidad del hombre. Realmente, si ustedes lo piensan, estas 5 primeras cuestiones de la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica deberían ser lectura obligatoria, no solo para todos los creyentes, sino para todos los seres racionales, porque dar respuesta a las preguntas más importantes. Siempre nos estamos haciendo preguntas, pero no siempre nos hacemos las preguntas importantes. ¿Existe Dios?
Esa es la pregunta fundamental. ¿Existe Dios? ¿Vale la pena hacernos esa pregunta? Pero por supuesto que vale la pena, porque de eso depende todo. Esa debería ser la primera pregunta que un ser racional, consciente de sí mismo, se haga. Ya después soluciona el resto, pero lo primero es saber si Dios existe. Porque si existe, hay unas consecuencias. Si no existe, también. Todo cambia. Y luego de saber que existe, estudiar el camino que nos puede llevar a Él. Y esto es lo que Santo Tomás nos está explicando en estas 5 primeras cuestiones, de las cuales, con el favor de Dios, hemos ya estudiado las 3 primeras y tenemos abundante material para reflexión, para estudio, para lectura espiritual. Un saludo para todos.